Solemos criticar a nuestros gobiernos por no lograr resultados, especialmente en grandes proyectos de infraestructura. Estados Unidos ha protagonizado noticias a raíz del Plan Federal de Infraestructura, que invertirá más de $1 billón para modernizar y reparar proyectos de infraestructura en todo el país. Y sin embargo, el proyecto ya está recibiendo críticas de personas que argumentan que esto no será suficiente para cumplir con los requisitos necesarios para reparar la deteriorada infraestructura del país. Lo mismo ocurre con proyectos más pequeños, que parecen estar inevitablemente plagados de retrasos y enormes sobrecostos. Esto es una lástima, porque el gasto en infraestructura puede ser una de las mejores inversiones que puede hacer un gobierno. A corto plazo, funciona como una forma de estímulo. Puentes y carreteras requieren obreros, ingenieros, urbanistas y quizá consultores ambientales para ser construidos. Como un cheque de estímulo, esto da dinero directo a las personas y reduce el desempleo. Sin embargo, a diferencia de un cheque de estímulo, el dinero en realidad se utiliza para construir algo que seguirá aportando valor a esa economía, mucho después de que los cheques de estímulo habituales hayan sido olvidados. Proyectos como la presa Hoover se construyeron en parte como una forma de volver a dar empleo a las personas durante la Gran Recesión. Ahora, casi 100 años después, la presa sigue proporcionando un embalse y electricidad. El gasto en infraestructura, en una palabra, es fantástico. También es políticamente aceptable. Nadie considera dádivas los cheques de pago de los trabajadores en estos proyectos, y la mayoría de la infraestructura actual también ayuda a generar energía limpia o reducir el tiempo de conducción. El gasto en infraestructura es excelente, lo cual probablemente es parte de la razón por la que la gente se frustra tanto cuando los proyectos nunca parecen avanzar, o simplemente quedan atrapados en una interminable red de burocracia y consultores. Esa frustración a menudo nos lleva a mirar lugares como China, donde los proyectos de infraestructura simplemente parecen funcionar. Los puentes y carreteras de Estados Unidos se deterioran mientras China construye obras de ingeniería que hace poco eran inimaginables. China construyó un hospital en 10 días, mientras que San Francisco necesitó 10 años en aprobar una ruta de autobús. California ha pasado 20 años planeando una red ferroviaria, el mismo tiempo que China necesitó para construir la más grande del mundo. Y si piensas que solo critico a Estados Unidos, mi ciudad, Sydney, gastó más de $3,000 millones y más de 4 años en construir tranvías, que combinan los problemas de tráfico de los autobuses con la rigidez de los trenes. Es fácil ver por qué la gente piensa que sea lo que sea que China está haciendo, está funcionando, pero desafortunadamente no es así. La red de trenes de alta velocidad de China fue el eje del desarrollo de infraestructura, la joya de la construcción china y una muestra al mundo que decía, somos mejores que ustedes. El sistema es indudablemente impresionante, pero también amenaza con convertirse en un problema para la economía china, que podría hacer que Evergrande parezca un espectáculo secundario. ¿Cómo logró China construir tan rápido una red de trenes de alta velocidad tan grande y por qué la hizo tan extensa? Y finalmente, ¿cuánto costó construir toda esa red? China es un país muy grande con muchísima gente. También es un país donde tener un auto se considera algo así como un lujo. Por esta razón, una red ferroviaria robusta era esencial para ofrecer una forma barata y eficaz para que la gente pudiera moverse por el país. Durante mucho tiempo, esta necesidad fue ignorada porque la mayoría de los trabajadores chinos vivían y morían en su ciudad natal. Viajar a través del país era muy limitado, así que realmente no existía demanda para una red ferroviaria de ese tipo. Todo esto cambió a partir de principios de los años 2000. Para entonces, el plan del país de abrirse al mundo ya estaba en pleno auge. Cada vez más jóvenes trabajadores se mudaban de sus pequeños pueblos a las grandes ciudades para proporcionar la mano de obra necesaria para impulsar el sector industrial en constante crecimiento del país. Estos trabajadores deseaban volver con sus familias, pero viajar en avión y tener auto propio era muy caro para la mayoría. Antes de que hubiese tren de alta velocidad, la mayoría de los trabajadores viajaba en autobús, trayectos que solían durar días o semanas para cubrir distancias cortas. Para 2018, el gobierno chino ya trabajaba en trenes de alta velocidad, pero la crisis financiera global aceleró estos esfuerzos, si me permites el juego de palabras. Además, China tampoco fue inmune a los efectos de la crisis financiera global. En ese entonces, China dependía más del comercio que ahora, y la intensidad comercial cayó rápidamente en ese periodo. Explicamos la intensidad comercial en nuestro video sobre el Brexit de hace 2 semanas, así que si quieres más detalles, míralo. Pero para decirlo de manera sencilla, una caída en la intensidad comercial significa que tanto las importaciones como las exportaciones estaban disminuyendo,
lo cual, para un país tan dependiente del comercio global como lo era y sigue siendo China, era una mala noticia. La respuesta a este golpe financiero fue el estímulo fiscal, pero China estaba preocupada por limitarse a repartir dinero porque en ese momento no estaban seguros de cuánto duraría la crisis. En cambio, querían tomar a las personas que podrían haber perdido sus empleos fabricando productos para los mercados de exportación y ponerlas a trabajar construyendo trenes de alta velocidad. Keynes en realidad medio bromeó sobre este proceso exacto en los años 30. Él argumentó que una forma efectiva de estímulo sería que el gobierno enterrara billetes en el suelo, porque al menos así los esfuerzos de estímulo pondrían a la gente a trabajar desenterrando el dinero, lo cual se vería bien en las métricas de desempleo. Claro, si puedes obtener algo más que un campo bien trabajado de este gasto de estímulo, desde luego es mucho mejor. El tren de alta velocidad logró su objetivo y empleó a millones de personas. La ruta de Pekín a Shanghái contó con más de 100.000 trabajadores directos en su construcción, sin contar a quienes producían acero y cemento en fábricas, a quienes entregaban materiales o proveían bienes y servicios a los trabajadores durante la construcción de las vías. Fue en gran parte gracias al desarrollo del tren de alta velocidad que China evitó entrar en recesión durante ese tiempo. Así que, brillante, ¿no? Misión cumplida. China evitó la recesión y consiguió una red de trenes de alta velocidad, permitiendo mayor movilidad laboral, mejor nivel de vida y más capacidad industrial. Bueno, aquí es donde empiezan los problemas. Desde su inicio, el programa ferroviario ha estado marcado por la corrupción. Eso es común en muchos proyectos de obras públicas, especialmente en China. Este fue uno de los proyectos más grandes y públicos de la historia, por lo que los escándalos de corrupción también serían más grandes y atrevidos. Esto fue un problema para el gobierno, porque no podían presumir de su nuevo proyecto sin que esas afirmaciones se vieran opacadas por noticias de funcionarios aceptando sobornos. La situación empeoró en 2011 tras el choque de dos trenes de alta velocidad en una vía elevada a 20 metros del suelo. Más tarde se supo que el accidente había sido causado por una serie de fallas administrativas que habían sobrecargado la ruta. Esto tuvo un impacto muy negativo en la confianza que el público tenía en la infraestructura ferroviaria de alta velocidad en la que China había invertido cientos de miles de millones de dólares. También resurgieron preocupaciones sobre la corrupción y el nepotismo en las filas del ahora inflado Ministerio de Ferrocarriles. La solución del gobierno a esto fue semi-privatizar los ferrocarriles vendiéndolos a una corporación estatal, China Railway. Un año después, las dos empresas responsables de producir los vagones CSR y CENR se fusionaron para formar la CRRC. Eran dos grandes corporaciones estatales que lideraron el mayor auge de construcción hasta entonces. Debido a que estas corporaciones no pertenecían técnicamente al gobierno, tenían más control sobre la cantidad de dinero que podían recaudar. Pidieron prestado casi $1 billón para llevar los ferrocarriles chinos a donde están hoy, y encontraron este dinero a través de una combinación de bancos estatales, bonos emitidos públicamente e inversiones de gobiernos locales. Eso sí, casi tan pronto como se colocó la última pieza de vía en este último impulso de construcción, comenzaron los problemas. Para cuando China Rail inició su última ola de construcción, la mayoría de las rutas rentables entre grandes centros poblacionales ya existían. Esto significaba que las nuevas líneas se estaban tendiendo hacia centros urbanos que no iban a demandar el mismo volumen de trenes y por lo tanto no proporcionarían los mismos ingresos por la venta de tickets. Estos proyectos seguían siendo impulsados por el gobierno para mantener el acceso a estas ciudades menores, aunque no fueran muy rentables. Hicieron esto por varias razones, principalmente políticas. Sam de Wendover Productions hizo un gran video sobre esto, así que si realmente te interesa ese tema, ve y mira su video. Más allá de las motivaciones políticas equivocadas, hubo otros problemas. La red de trenes de alta velocidad de China es un orgullo nacional tan grande que los desarrolladores no consideraron si había una mejor forma de trasladar personas por el país. Si lideras el Ministerio de los Martillos, todo problema parece un clavo. Del mismo modo, si diriges ferrocarriles de China, todo problema parece resolverse con un tren de alta velocidad. El problema era que eso no siempre era necesariamente el caso. El tren de alta velocidad es impresionante técnicamente y atrae atención internacional, lo cual agrada al gobierno chino. Pero a veces hay mejores alternativas. El tren regular, sin ir más lejos. El tren regular es más barato de construir y operar, por lo que los tickets también lo son. Esto es importante para trabajadores conscientes de los costos, aún lejos de ser ricos según estándares occidentales. El tren regular también puede transportar carga, lo que beneficia mucho a un país tan dependiente de la industria pesada como China. Por un tiempo,
la red de trenes de alta velocidad de China estuvo sobredimensionada, pero lograba mantenerse a flote. Las rutas muy rentables compensaban las pérdidas de las no rentables, y la corporación estatal logró un pequeño beneficio tras saldar sus grandes deudas. Sin embargo, este delicado equilibrio se detuvo en 2015. Desde entonces, los intereses de las deudas han superado las ganancias operativas de las líneas ferroviarias. Hay varios factores que han empeorado esto. Las líneas están empezando a envejecer y requieren cada vez más mantenimiento. Las líneas ferroviarias no pueden subir precios porque la gente optaría por volar o usar autobuses. Luego, con el COVID, cayó tanto la demanda que casi todas dejaron de ser rentables. China enfrenta ahora a una empresa estatal con 850.000 millones de dólares en una deuda que no puede pagar. Curiosamente, esto ocurrió justo cuando se requería otro estímulo fiscal, como el programa original de trenes de alta velocidad de 2008. Obviamente, esto no pasará aquí y el gobierno ya ha detenido la construcción de trenes de alta velocidad. Pero eso no significa que estén libres de los problemas que creará la red existente. Si intentas vender la red para pagar estos préstamos, entonces cualquier empresa motivada por las ganancias solo estará interesada en comprar las rutas altamente rentables entre las ciudades más importantes. Esto implica que el gobierno financiaría rutas no rentables con dinero público, generando un gran gasto constante. Otra opción sería simplemente cerrar las rutas ferroviarias. Pero eso dejaría a cientos de miles de personas sin empleo y destruiría uno de los mayores símbolos del éxito económico de China en 2 décadas. La última opción es rescatar financieramente y renacionalizar el ferrocarril. Y sí, lo sé, China Railway es una empresa estatal, pero sí tiene cierta autonomía que no se le otorga a un ministerio gubernamental real. Ninguna de estas opciones resulta atractiva, especialmente cuando China enfrenta una crisis inmobiliaria, energética y los efectos de una pandemia en curso. Siempre soy un poco aprensivo cuando se trata de predecir el futuro, pero es difícil imaginar una realidad en la que China simplemente ignore estos problemas. Este último problema demuestra por qué proyectos grandes como trenes, autopistas y puentes tardan en planearse y ejecutarse en tu país. Ambos nos enojamos por la burocracia, pero quizás señalar a China como el lugar donde simplemente se hacen las cosas no sea la mejor manera de resaltar lo inútiles que realmente son nuestros propios gobiernos.